Amén. Dice así, Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras, con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Amén. Puedes sentarse. El Señor me ministraba mucho con esta alabanza sobre el júbilo, sobre el gozo y sobre esta porción de Sofonías 3. Entonces, a lo largo de este capítulo se nos habla sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. El pueblo de Dios estaba perdido, ¿no? Y un consecuente juicio que iban a tener de Dios por ello. Pero el asunto no se queda ahí. Dios nunca se queda en situaciones penosas, en situaciones difíciles, dificultades para el pueblo. El Señor no permanece estático y parado en esas situaciones. Su amor, su gracia y su bondad obran aún en esas situaciones que parecen perdidas. El juicio de Dios lo estamos viendo a día de hoy en la humanidad y lo que supone, ¿no?, que la mayoría del mundo está perdido, está en tinieblas. Pero también cuando llueve para el justo, llueve para el injusto. Nos está afectando a todos ahora mismo, ¿no?, esta situación, por ejemplo, el virus. Pero los juicios, los dolores de Dios, el castigo de Dios, lo que Dios permite que ocurra, lo que es malo, ¿no?, lo que estamos viendo, deben de producir algo en los inconversos y no creyentes. Es que ellos se arrepientan de todo corazón, que reconozcan su situación y le pidan perdón a Dios y reconduzcan sus vidas a la senda de Cristo, al camino de Jesucristo. Amén. Y en nosotros, en los creyentes, en los hijos de Dios, en los que vivimos una verdadera relación con Jesucristo, el Evangelio, autoexaminarnos sobre qué estamos haciendo mal y cambiar con la ayuda de Dios en esas áreas. Pero también prueba nuestra firmeza en el Señor, porque ¿qué nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4? Nos dice que no seamos niños fluctuantes. Un niño puede dejarse llevar, dejarse influenciar, ¿no?, por lo que le digamos, por lo que le hagamos entender en su mente. Pero el apóstol Pablo nos dice que no seamos niños fluctuantes, que tenemos que ser firmes, ¿no? Entonces estos tiempos prueban nuestra firmeza en el Señor, ¿no?, como lo que estamos viendo del coronavirus. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estas circunstancias? Si vamos a cuestionar a Dios, sobre si Él nos va a proteger, o si estamos siendo firmes en querer congregarnos a lo mejor, porque esta situación del virus nos ha impedido congregarnos, pero también vemos en nuestras iglesias cómo por videollamada, por videoconferencia han permanecido congregándose, ¿no?, esa firmeza de, pese a la situación que sea, que no nos permitan salir en la calle, permanecer en el Señor, en seguir teniendo esa relación con Él, en seguir teniendo ese deseo de congregarnos, o de cuando podamos corriendo ir a congregarnos a su casa, ¿no? Como decía, Israel estaba perdido, ¿no?, porque se nos habla aquí en el versículo 19 que recogerá a la descarriada. Israel se había descarriado de la senda que el Señor quería marcarles a su pueblo. Y para recoger a la descarriada, para recoger a los perdidos, el Señor tuvo que redimir
la redención. Redimir hace referencia a librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa, ¿no? Como vemos aquí, de lo perdido que estaba Israel. Segundo significado, conseguir la libertad de una persona y sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio, ¿no? Mediante el pago de Jesucristo en la cruz del Calvario y de su sangre, es que hemos conseguido la libertad porque estábamos atados al pecado, ¿no? Tenemos un Dios tan increíble que cuando la situación parece penosa, parece perdida, parece irremediable, ahí es cuando Él actúa. Yo quiero que ahora cierres tus ojos y medites sobre qué situación estás pasando, qué problema, qué dificultad, que tú crees que no tiene vuelta de hoja, que no tiene solución. Y le digas, Señor, yo sé que tú vas a transformar mi situación. Dile, Señor, yo sé que vas a transformar mi situación. Yo sé que le vas a dar un giro a mi situación, porque tú eres el Dios que hace lo imposible en lo que yo no puedo hacer. Eres el Dios que hace posible lo imposible para mí. Amén. Amén. Si nos fijamos además en el lenguaje de este capítulo, se caracteriza porque está hablando en un tiempo de futuro, ¿no? Cuando la Biblia, un hombre, una mujer de Dios o Dios habla en futuro, es que está profetizando sobre lo que va a venir, sobre lo que va a ocurrir. Aún en esta situación tan perdida, el Señor está hablando sobre el futuro, sobre la restauración, sobre redimir, sobre cambios y transformaciones, ¿no? Por lo que la palabra hay que recibirla con fe, hermano y hermana. La mayoría de la palabra nos habla sobre el futuro, sobre promesas que aún no estamos viendo, pero que van a ocurrir en nuestras vidas, en nuestra familia, en diversas áreas. Hay que recibirla con fe, aunque no la veamos, ese futuro va a ser cierto en nuestra vida. Entonces, sobrellevar situaciones difíciles, aparentemente imposibles, irremediables, penosas, incluso es el día a día como cristianos, nuestra batalla, nuestro día a día, nuestra vida como cristianos y creyentes. Pero el Señor toma y tomará el control de esa situación, controlará esa situación y le dará un giro totalmente, 180 grados. Lo que pretende con ello, el Señor, es fortalecer nuestra fe, alcanzar estabilidad emocional, esto es la templanza, mantener la calma, la serenidad pese a lo que esté pasando en su vida y en su alrededor, el gozo y la alegría, como nos habla aquí, ¿no? Y expresar nuestro amor por Dios. Y esto está muy relacionado con la alabanza, estos 4 ámbitos, ¿no? Nosotros cuando alabamos a Dios también estamos expresando nuestro amor hacia Él, porque lo que hacemos, si se fijan, estamos dando énfasis a las características de nuestro Dios, estamos alabando sus características. Cuando uno está enamorado, enamorada, o tiene un amado, una amada, ¿qué es lo que hace uno? Expresar las cualidades de la otra persona, lo que nos gusta, lo que nos apasiona de la otra persona, lo que nos agrada, lo que sentimos. Así, la alabanza es un instrumento para expresar nuestro amor a Él, nuestro amor, nuestra devoción a Él, nuestra pasión a Él. Eso es lo que ocurre cuando alabamos a Dios en espíritu y en verdad y de corazón. Amén, gloria a Dios. Entonces, con estos aspectos también yo meditaba y llegamos a cumplir incluso los frutos del Espíritu Santo que se nos habla en el Nuevo Testamento, ¿no? El apóstol Pablo nos decía que entre ellos está el amor, que es el primer fruto del Espíritu Santo. El amor a Dios lo estamos ya manifestando con una alabanza de todo corazón y con expresar, loar y exaltar esas cualidades de Dios. El gozo, la templanza y la fe también, que están muy relacionados, ¿no? El gozo es un sentimiento de complacencia, decía buscando el significado, sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Habla de un sentimiento de complacencia en la posesión, las promesas de Dios, la palabra de Dios que ya poseemos, que va a ocurrir, en la esperanza de lo que no vemos, la fe, ¿no? La esperanza de que esas promesas se van a hacer reales en nuestras vidas, que ya poseemos la victoria en esas áreas de nuestra vida, esas promesas hechas realidad en cada área de nuestras vidas, ¿no? La esperanza, ¿no? He dicho que está relacionado con la fe, esperando el cumplimiento de esas promesas, aunque todavía no se estén manifestando, como ocurría aquí en el pueblo de Israel, todavía no se estaba manifestando, pero el Señor les está hablando de qué, de su futuro, porque es un Dios fiel, y eso también nos lleva a tener paciencia, porque a veces vemos que esa situación no tiene solución y permanecemos muchos años, mucho tiempo, como pasaba el pueblo de Israel, se llegó a pasar años y años en el desierto, y ahí está probando nuestra paciencia, Dios también, sobre esa fe y la paciencia para alcanzar las promesas de Dios, o sea que es otro fruto del Espíritu Santo también. Entonces esa fe, esa certeza y esperanza nos lleva a la templanza. Cuando nosotros estamos seguros de que algo va a ocurrir, de que algo es cierto, de que algo se va a llevar a cabo, nosotros tenemos tranquilidad, tenemos paz en nuestro interior.
tenemos tranquilidad y serenidad, mantenemos la calma en esas situaciones adversas. Lo contrario es cuando tenemos inseguridad. Cuando tenemos inseguridad o temor, estamos nerviosos, estamos agitados. Pero cuando tenemos una seguridad plena en el Señor, mantenemos esa templanza, que es otro fruto del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, la fe produce templanza, produce calma, serenidad de ánimo, tranquilidad, pese a lo que esté ocurriendo a su alrededor y en su vida, y se manifiesta con el gozo, con el deleite de que tú, hermano y hermana, ya tienes la victoria. Ya la tienes en tus manos, Dios está moviendo a favor de esa victoria, ya tenemos asegurado en lo que Dios estamos esperando. A Dios le agrada entonces estos frutos, el amor, la fe, la templanza y el gozo, que lo expresemos con la alabanza a Él, con la adoración a Él, ¿no? Un ejemplo de un hombre de Dios que fue muy representante de esta alabanza, de esta adoración y gozo en el Señor, lo tenemos en el rey David. Fue un hombre que yo, por lo que leo en la palabra de Dios, fue un hombre que pasó muchas pruebas. Sus enemigos se levantaban en contra de él, fue muy perseguido, se llegó a sentir solo, si leemos en los salmos, mucha tribulación en diversas situaciones. En ciertos salmos expresa su angustia, incluso su clamor a Dios, preguntándole a Dios que hasta cuándo, de la a veces aparente desesperación en la que vivimos, que hasta cuándo vamos a estar así. Porque podemos expresarle a Dios cómo nos sentimos, podemos llorar, podemos abrir nuestro corazón a Él, y eso lo hacía el rey David. Pero el rey David nunca dejaba de adorar a Dios. El rey David podía estar apresado por sus enemigos, pero él nunca dejaba de adorar a Dios, nunca dejaba de componer salmos, de fluir en la alabanza. Él danzaba, él gozaba en la presencia del Señor, pese a lo que estuviera ocurriendo y su angustia. Él descansaba en el Señor y se gozaba, porque él vivía confiado de quién era su Dios, ¿no? ¿Y qué nos decía Pablo? Él nos mencionaba en Hechos que he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David fue considerado un hombre con el corazón del Señor. El Señor quiere que nuestro corazón esté lleno de esa alabanza, de ese gozo, de ese deleite en su presencia, que le alabemos, que exaltemos sus cualidades, que le amemos, ¿no? Y el gozo se manifiesta con júbilo. El júbilo es ese gozo inexplicable, esa alabanza que brota de nuestro interior, que se tiene que manifestar con nuestro cuerpo, con signos exteriores, saltar, danzar, sonreír, dar palmas. De alguna forma el cuerpo lo tiene que sacar afuera, tiene que brotar desde nuestro interior hasta afuera, con signos exteriores, ¿no? El Señor me ponía este ejemplo un poco peculiar, pero para que entendamos, el fútbol, por ejemplo, es un deporte extendido mundialmente, en todas las naciones, muy querido por todos los hombres sobre todo. ¿Qué es lo que ocurre en el fútbol? Cuando gana su equipo un partido, cuando gana una copa, una competición, ¿cómo se pone la gente? Que uno dice, pero este está loco, pero mírale cómo grita, gritando, alegrándose, dando palmas, gritando por la calle, hacen de todo, ¿no? Se ponen a celebrar, no se pueden contener de la alegría. Cuando están ganando otros, no están ganando ellos, ¿no? Pues así como el Señor quiere que nos deleitemos en Él, en ese gozo, en esa victoria que no la estamos ganando nosotros, porque en el fútbol, si nos fijamos, no son los aficionados los que ganamos, es nuestro equipo que ya está dando la victoria. Pues es así como el Señor quiere. Él nos está dando la victoria y nosotros nos tenemos que gozar. Tiene que haber compenetración. Él dice aquí que Él se regocijará con nosotros, que nosotros también nos regocijemos con Él. Él es el que nos está dando la victoria, como en el fútbol. Ese gol, esa liga, esa copa, Él nos está dando esa victoria. Que nosotros así nos regocijemos también en lo que viene, en lo que Él está haciendo, aunque no lo veamos, que nos compenetremos ya. La victoria que Él nos da es nuestra, ya. Nos pertenece, y la victoria que tuvo en la cruz del Calvario también es nuestra, para que nos gocemos y nos deleitemos en el Dios que hace posible lo imposible. ¿Sí? Lo posible en lo que ya parecía que estaba perdido. Cuando Él lo hizo posible lo que ya estaba en una tumba, o cuando Lázaro estaba muerto, que parecía que era imposible, y lo hizo posible. Pues así tenemos que gozarnos y deleitarnos en esa victoria, que Él también nos va a dar otras victorias en nuestras vidas. Amén. ¿No? El gozo, entonces, el júbilo y el regocijo en la vida cristiana anuncia y trae victoria. Expresa que por la fe ya tenemos esa batalla ganada, esa victoria. La tenemos en nuestras manos en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y como ha dicho la pastora, el enemigo no soporta la alabanza, no soporta cuando un hijo, una hija de Dios alaba y le da gloria a Dios, no soporta, porque él es un perdido y no le gusta. No le gusta que le demos gloria al que le pisó la cabeza, a él no le agrada. Nunca le ha agradado que Dios esté por encima de él, pero mucho menos le agrada que lo reconozcamos.
y mucho menos a Él le agrada si es con deleite, si es con fe, si es con confianza en Dios, con gozo. A Él no le gusta ver a un cristiano feliz. Él los quiere ver siempre tristes, cabizbajos, en derrota. No le agrada, ¿no? Entonces, la palabra de Dios también se nos menciona mucho, sobre todo en el Antiguo Testamento, que el gozo está muy relacionado, o lo relacionaban los israelitas con el júbilo, ¿no? Con el tambor, con el pandero, con la danza y con la trompeta también. Es muy simbólico de este gozo, ¿no? Respecto a la trompeta, el Señor le decía a Moisés y a su pueblo en Números 10:9: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Para que vean lo importante que es. Un ejemplo de que Dios trae victoria con el júbilo, vamos a ver la segunda porción en Segunda de Crónicas 13. Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 3. Segunda de Crónicas 13, 3. Crónicas 13, 3. 13, Capítulo 13, versículo 3. Vale, amén. Segunda de Crónicas, capítulo 13, verso 3. Reinado de Abías, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800.000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Zemaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis que vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pulsánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro de que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministraban delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que arda en cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500.000 hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Hasta ahí. Amén. Entonces aquí vemos un enfrentamiento, ¿no? Que en el Antiguo Testamento había muchas
enfrentamientos entre tribus, entre pueblos, entre los de un lado, de otro. Se nos menciona entre Abías y Jeroboam. Abías fue el rey al que le fue entregado el reino de David y Jeroboam se rebelaba contra ese reino de David. Vemos también que el punto de partida de cada uno de ellos era distinto. Uno partía con más ventaja o con más posibilidades aparentemente de ganar que otro. Se nos dice en el versículo 3, se nos habla sobre ello, que Abías ordenó batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra y Jeroboam contra él con 800.000 hombres, o sea, el doble. Jeroboam, que era el enemigo, tenía el doble de hombres que Abías para enfrentarse en la batalla. O sea, que Abías tenía la situación cruda. Entonces, era una circunstancia que parecía imposible. Pero ¿qué vemos sobre el júbilo? Que sonaron trompetas de júbilo, ¿no? Se nos dice en el versículo 12, se dice, con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros. Y se nos dice en el 14 y 15, se nos menciona sobre el júbilo, ¿no? Que ellos se vieron como muy envueltos en esa emboscada, como por el lado delante y por el lado de atrás estaban rodeados de sus enemigos, ¿no? Pero el golpe final de esa victoria fue el júbilo. Las trompetas y el júbilo anuncian la victoria del pueblo de Dios, ¿no? Aquí también se nos habla sobre el pacto de sal. Se nos dice en el versículo 5, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? La sal era un símbolo muy fundamental en el Antiguo Testamento. Tenía un simbolismo y un significado como conservante, porque la sal se usaba para conservar. Era importante en la adoración hebrea, un símbolo de permanencia y lealtad a Dios, y también era una señal de un pacto entre Dios y el hombre. Representaba el compromiso de Dios en cumplir toda la palabra, todas las promesas y la palabra de Dios, la Biblia, y nuestro compromiso de consagración a Dios, de los sacerdotes hacia Dios en esos tiempos. Ese pacto era puro, duradero y valioso. Eso era lo que representaba la sal, un pacto serio, sellado con un sacrificio, que fue esa redención de la que hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo. El pacto de Dios, entonces, esa fidelidad de Dios, esa redención por medio de Jesucristo, la relación que vivimos con Él, el Evangelio, nos permite que participemos, sí, en luchas y en pruebas, como participaron todos estos hombres, mujeres, en tribulaciones, desde el principio hasta el final de la Biblia, ¿no? Ya lo vemos. Pero también para que participemos en su victoria, para que participemos en ese gozo, en ese júbilo, en esa alabanza que anuncia la victoria del pueblo de Dios, en ese deleite, en esa templanza, nos relajemos y demos gritos de júbilo y de alabanza por esa victoria que el Señor ya nos ha dado, porque Dios es un Dios fiel. El Evangelio no es entonces para ser espectador, hermano y hermana, sino para ser participante con Dios de la victoria que nos ha dado, de nuestra salvación y de la victoria que nos va a dar, para gozarnos y deleitarnos en medio de la alabanza de Dios, ¿no? Con júbilo. Entonces, hermano y hermana, alégrate, gózate, porque la victoria llega en camino. Dios hace posible lo que parece imposible. Participa, levanta tu mano y di gracias, Señor, porque ya viene mi victoria en camino. Gracias, Señor, Gracias, Señor, mi victoria en camino. Gracias, camino. Señor. Y les vuelvo a mencionar otra vez Sofonías para que mediten. 3:14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Gloria a Dios.